8:28 de la mañana, 7:28 en las Islas Canarias, y comenzamos hoy con un par de minutillos de adelanto la tertulia de hoy. Pero antes de empezar la tertulia, déjenme que felicite a mi querida y estimada suegra, que cumple hoy 95 años y está hecha una chavalota. Nada, querida suegra, aquí estamos para servir a usted en lo que quiera, como siempre. Un abrazote, Mercedes. Bueno, don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Bien, encantado de estar aquí. Felicito también a tu suegra por llegar a esa edad en esas condiciones. Pues sí, hombre, ya tiene sus achaques, 95 años. Los tenemos muchos, todos, yo muchos creo. años, pero vamos, está hecha una campeona. Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Don Luis, pues hoy estoy más radical que ayer, pero un poquito menos que mañana. Vengo absolutamente consternado. ¿Cómo es posible que han detenido a altos cargos del Partido Popular en Almería por estar involucrados en la trama de corrupción de Koldo y las mascarillas? No era la trama de corrupción de Koldo. No tenía nada que ver con la trama de corrupción del Koldo. Era también mordidas por mascarillas, pero era una trama aparte. Es decir, tramas paralelas hacia lo mismo cuando los españoles estaban muriendo durante la pandemia. He dicho cómo es posible, pero realmente es una pregunta retórica. Ya sabemos que el bipartidismo lleva robando este país durante 50 años de forma legal, a través de los impuestos, y de forma ilegal, a través de la corrupción. De hecho, es que me sorprende cómo sigue quedando algo por robar. Yo lanzo un mensaje. España es un país riquísimo. Lanzo un mensaje a la audiencia, que es: no le digan al Estado que tienen dinero en sus cuentas ni debajo del colchón. Vaya a ser que despierten al Leviatán y vengan vorazmente a por sus ahorros. Ayer conocíamos la noticia que España ha aprobado el nuevo techo de gasto, que se incrementa en un 8,5%, y por tanto sale Irene Montero a decir que la previsión de recaudación aumentará en un 20%. O sea, nos van a robar un 20% más. Quiero alertar a todo el mundo del saqueo, el nuevo saqueo que viene. Bueno, se ha abierto Twitter, aquí donde le ven, por eso viene tan peleón. O sea, años sin participar en Twitter y ha entrado en Twitter. Temblar. He caído en la burbuja tuitera. Bueno, ayer conocíamos a última hora en el programa esa detención del presidente de la Diputación de Almería, el vicepresidente de la Diputación de Almería, ambos del PP, un alcalde de un pueblo de allí de Almería, también del PP, y otra serie de personas por haber presuntamente cobrado mordidas en los contratos de mascarillas en abril de 2020, es decir, al principio de la pandemia. Parece ser que es una operación de más alcance donde se están investigando también concesiones de obra pública, y parece ser, eso he leído, me parece que es en el periódico ABC, que todo esto tiene su origen en una investigación contra una red de narcos, la operación Lua, en cuyas conversaciones interceptadas parece ser que se pudo abrir alguna pieza separada para el asunto de la corrupción. Pero si escandaloso era aquello, pues por muy escandaloso que fuera, ha quedado opacado por el conocimiento del nuevo informe de la UCO, absolutamente demoledor. Es decir, lo de la Diputación de Almería es una puñetera vergüenza, esa corrupción de un cargo del PP con la compra de mascarillas, y por muy puñetera vergüenza que sea, resulta que ha quedado opacado en todos los medios por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán, porque es que es tan voluminoso, tiene tantas aristas, tiene tanta información, que hoy todos los medios pues compiten por tratar de dar un dato más escandaloso que los demás sobre ese macro informe. En el macroinforme, ¿qué tenemos? Pues primero tenemos que se ha imputado a 3 directivos de Acciona, queda constatado como había una operativa para pagarle un porcentaje a Servinavar, la empresa de Cerdán, de las obras que se llevaba Acciona. Hay algunos detalles chuscos, como que Servinavar se llevó 2 millones por participar en la obra del Puente del Centenario, aportando un solo trabajador a esa obra,
que curiosamente era el cuñado de Cerdán, el informe detalla los gastos que Servinavar cubría de Cerdán y de su familia, que si con tarjeta de crédito, que si pagándole el ático que tenía en Madrid. Hay conversaciones chuscas dentro del informe de la UCO, como cuando el socio de Cerdán en Servinavar se refiere a la mujer de Cerdán llamándola la Paqui, y dice que la conocen todos los dependientes del Corte Inglés. Hay informes, hay datos en el informe de la UCO sobre cómo la trama no se limitó a España. Nació en Navarra, se extendió a toda España, pero luego quisieron internacionalizarse. Todo imperio tiende a expandirse, y entonces también intentaron negocios en Marruecos, influyendo para que el gobierno marroquí concediera las obras del puerto de Kenitra a Acciona, y para ello pues Cerdán, que no era nadie en el gobierno, se apuntó a un viaje oficial por todo el Morro allí a Marruecos, junto con Koldo, junto con Ábalos, para, pues eso, presionar a los marroquíes. ¿Quién acompañaba a Ábalos? Desvela The Objective en ese viaje. Pues Jessica Rodríguez, su sobrina, allí estaba también. Pues por cierto, supongo yo que el juez la llamará para interrogarla sobre aquello que ella hubiera podido ver o escuchar en aquel viaje a Marruecos. Hemos sabido que esta trama eran tímidos, porque los separatas catalanes cobraban el 3%, estos se conformaban con el 2% de lo que se llevaba Acciona. Y hemos sabido también pues que aparece el PNV, que le pidió a Cerdán, pues yo creo que incluso antes de que llegara Sánchez al poder, puestos en determinadas empresas públicas desde los que controlar contratos. Y bien que los controlaron. Y también hemos visto, también dice el informe, que Anchón Alonso, el copropietario de Servinavar junto con Cerdán, puso un 4% de la empresa a nombre de alguien que en ese momento era menor, tenía 16 años, y que era hijo de un diario allí en Navarra, próximo pues al PNV. Vamos, que tenemos para todo en esta trama, es una cosa impresionante. Bueno, varios comentarios así muy casi automáticos, ¿no? Y el uno no sabía nada de todo esto, es que es asombroso, ¿no? O sea, que esa es la encuesta de hoy, ¿no? Que sí, que estás todo el rato con esta gente y no sabes nada. No sé, es que me parece asombroso, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto una persona así puede estar capacitada para gobernar, pues no te enteras de todos estos casos de mordidas y demás, pues es asombroso. Pero a mí me interesa mucho las prebendas dadas, si es verdad que es como se dice, al PNV. Lo digo porque el PNV ha sido el que ha puesto y quitado gobiernos en Madrid. Y el que se sumó a la moción de censura protagonizada por el bolso de Soraya, para la regeneración y la eliminación de la corrupción. Bueno, pues no sé hasta qué punto exigir puestos de esa manera, según parece que han hecho, es precisamente una apuesta por la regeneración. Yo creo que es más de lo mismo, no ya del bipartidismo, porque aunque por lo que estamos viendo en Almería pues también habría corruptelas por parte del otro partido, el de Génova, sino de estos que ya se han aludido, que están en el ajo, ¿no? Que sería el PNV en este caso, y por el tema del 2%, remitirnos al 3% sistemático de Cataluña, pues la CIU, que luego se transformó en una serie de marcas que acaban siendo Junts más o menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una radiografía de la corrupción delictiva, y los jueces verán si es delito o no, que corre paralela a otras corruptelas peores todavía, porque tú, Julián, dices que los impuestos son un robo. Yo lo niego rotundamente. Los impuestos depende de para lo que se... Bueno, es que es decir, que las carreteras se hacen con impuestos. Impuestos es que nos los han impuesto. Hombre, claro, bueno, claro, lo que pasa es que entonces tendrías que vivir fuera del Estado. No sé si existe ese lugar, pero bueno, ahí discrepamos. No, el Estado se puede financiar a través de tasas, es decir, me presta un servicio y yo lo pago. Vale, pues eso ya discutimos otro día. Yo un impuesto no lo considero un robo. Robar es un delito, eso es otra cosa. Otra cosa es que se destinen a asuntos que no nos convenzan. Por ejemplo, a mí pagar con impuestos embajadas
autonómicas me parece que es absolutamente inapropiado, pero yo creo que el impuesto no es un robo. Dicho sea de paso, no me resisto a comentarlo. Pero, insisto, la corrupción más grave que padecemos los españoles no es este mundo hortera en el que se mueve esta gente con sobrinas y corte ingleses y demás cuestiones, que eso en un momento dado se podría restituir. El problema son las desigualdades que han generado estos partidos que están, como decía yo antes, en el ajo. Es decir, el tema de la discriminación lingüística, las leyes diferentes en función del Estado autonómico, todo lo que contribuye a la disgregación de la nación y a la pérdida de la igualdad que se le supone a un Estado. Ese es mi comentario al respecto. Sí, yo creo, bueno, en primer lugar que no debemos caer en la trampa de circunscribir esto únicamente a Cerdán, al caso Koldo, al caso Mascarillas, porque es precisamente la estrategia Moncloa, ¿no? Es desvincularse del caso y decir, no, es que esto fue unos hechos aislados de unas personas que se cayeron. ¿Cómo me ha decepcionado Cerdán? ¿Cómo me ha decepcionado real? Se han caído del favor real, no me lo esperaba, van uno tras otro, pobrecito, soy el único que no tal. Entonces, yo creo que esa es parte de la estrategia. Yo creo que tenemos que hablar de la trama, ya no solo del Partido Socialista, sino por los últimos indicios parece que la trama también del gobierno. O sea, esto es un alcance mucho mayor. Yo sí que creo que es una cosa del bipartidismo porque recordemos que Rajoy sale por la Gürtel y entran los otros que creo que tardan 6 días en volver a robar. El PNV se apunta, dice que va a sacar a Rajoy por corrupción, claro, porque no era su corrupción. Entonces dice, oye, voy a meter a otros que si me permitan meterme en el ajo. Entonces yo creo que lo que está pasando es, bueno, la constatación de lo que lleva pasando en este país 50 años, ¿no? Que es dos partidos que se han repartido el poder, que se han repartido la pasta, que llegaron a colocar a su gente y no a arreglar la vida de los españoles. Prueba de ello es que lenta pero inexorablemente todos somos más pobres, cada vez el país está peor, cada vez está más desindustrializado, cada vez tenemos más conflictos internos y externos y por tanto creo que es hora del cambio. ¿Cambio hacia dónde? Es una pregunta retórica. Cambio, pues don Luis, cambio hacia el buen gobernante. ¿Y cuál es el buen gobernante? El gobernante que nadie sabe quién es. El gobernante que nadie le pone nombre ni cara. El gobernante que no existe. Y no existe porque se ha salido de la ecuación, ha dejado de dar por saco a los ciudadanos y lo único que hace está de forma digamos, subsidiaria, gestionando las cosas que debe gestionar el Estado. Pero no... El otro día salía Pache, el portavoz del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, diciendo... Bueno, en este balance del Ecuador de la legislatura les quiero comunicar que hemos aprobado 81 leyes. Entonces lo estáis haciendo 81 veces mal. Es que os hemos votado, se vota a los políticos para que quiten leyes, para que quiten regulación, para que quiten burocracia, no para que sigáis aprobando más leyes. En una hipertrofia legislativa, 81 leyes en 2 años. ¿Cuántas más quieren aprobar? No les estamos pagando por eso. Entonces creo que tenemos que ir hacia ese buen gobernante, hacia ese Estado que salga de la ecuación y permita la prosperidad de los españoles por sí mismos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque, en fin, me imagino que este informe de la UCO va a dar lugar a toda una serie de acciones judiciales. Habrá que llamar a declarar a los implicados, es decir, a Cerdán, a Anchón Alonso, al hijo del periódico próximo al PNV al que le pusieron el 4% de la empresa a su nombre, a los directivos de Acción a los que se acaba de imputar. Habrá que corroborar todo esto, verificarlo con las declaraciones de los implicados, pero desde luego los datos son bastante demoledores. Cuando ya te has pillado conversaciones WhatsApp y en audio a los implicados donde, bueno, pues unos hablan de las corruptelas de los otros y coordinan acciones, por ejemplo la visita a Marruecos y todo eso, pues es que hay poco margen para la duda. Así que Cerdán, pues me parece que va a pasar una larga temporada en prisión, lo tiene bastante crudo. Ábalos también, aunque yo ahora mismo diría que lo tiene más crudo Cerdán que Ábalos. Koldo, que era periquito en todas las bodas, pues también lo tiene crudo.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Le dará alguno por cantar o Bueno, no sé? Yo sí estoy de acuerdo con Julián, no estoy de acuerdo en todo, pero sí en muchas cosas, como es lógico, si no, esto no sería una tertulia, sería, no sé, una secta, lo que estaríamos Un asistiendo, Sanedrín, ¿no? ¿vale? Hombre, yo creo que están intentando desviarlo hacia un caso de corrupción protagonizada por Coldo, porque el caso se llama mediáticamente caso Coldo, ¿eh? O sea, démonos cuenta de cómo, como ellos tienen un control sobre los medios más masivos, valga la redundancia, pues etiquetan del modo más conveniente. En este caso es Coldo, pues que de algún modo es el más chusco de todos ellos, el más caricaturizable. Claro, pero detrás de Coldo estaría Cerdán, según cuentan estos informes. Ábalos, hombre, no es precisamente un ejemplo de pulcritud. Pero vuelvo a decir, es que todos estos son yo les decía los peuyonautas, ¿no? Como en vez de los argonautas, los peuyonautas. Son los que iban todo el rato con Sánchez, entonces no se entera Sánchez de nada. Es que es asombroso, ¿no? Entonces yo creo que la operación, porque hay que salvar al soldado Sánchez. El soldado Sánchez es muy importante que sea salvado no solamente para su seguridad, porque está asediado por corrupción, no está en su círculo familiar, sino porque es ideal para los propósitos de otras sectas, esas sí, catalanistas y vasquistas, que buscan privilegios y que en la democracia coronada en la que nos hallamos siempre lo han ido ganando privilegios. Eso es una cosa evidente de este régimen. Entonces, claro, hay que blindar de algún modo a ese señor, que es muy útil para sí y para los que están orbitando, como los círculos que hacen los buitres leonados cuando hay carroña, ¿verdad? Y claro, lo interesante será seguir llamando caso Coldo a esto, pues como ocurre con otros casos similares en los que lo importante es desviar el foco. Ahora el foco hay que desviarlo pues a esto, pero yo vuelvo a insistir, siento ser machacón, Sánchez no sabía nada de esto. Y quiero también recordar que porque la estrategia es la misma siempre, ¿no? La fontanera esta no se sabe nada de ella, no es nadie. Bueno, parece que era más de lo que dicen que era, ¿no? Cuando estalla el primer indicio de esta burbuja de corrupción que afecta a Cerdán, Cerdán era un socialista impecable. No recuerdo las palabras textuales de Sánchez, pero vamos, era una eminencia, ¿no? Por no hablar de soy feminista porque soy socialista. Bueno, pero es que tenemos a Jordi Évole, que puso un tuit con la negociación de Santos Cerdán con Puigdemont, puso un tuit y dijo: algún día España agradecerá la labor de Santos Cerdán y pasearé por Cataluña y veré la calle Santos Cerdán. Sí. Claro, por Dios. Porque está también en la pomada, pomada de la secesión, ¿verdad? Yo en una Cataluña independiente no lo descartaría, vamos. Sí. Una calle para cada Luis, porque corrupto. Los benefactores de Cataluña, que uno de ellos es Felipe V, no tiene calle y está demonizado. Francisco Franco, que tanto hizo por Cataluña, que le dio toda esa industrialización. Primo de Rivera, claro, luego los detestan porque la hispanofobia está por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces no va a haber calle para Santos Cerdán. No haber calle para Santos Cerdán. Si fuera Sanz, pero no, es Santos. No, Santos es demasiado castizo. Santos, hombre, por favor. Sanz Cerdá. Ya, pero ¿no? Sí, pero es que no, es que es Navarro. Aquí hay una pregunta de carácter cronológico. Estamos viendo cómo toda la macrotrama de corrupción de Sánchez, yo creo que deberíamos llamarlo caso Sánchez, no caso Coldo. Toda la macrotrama de corrupción de Sánchez tiene su origen en Navarra, donde Cerdán era el factotum del Partido Socialista, donde Cerdán pues permitía asegurarse que el gobierno navarro concediera cosas a la trama corrupta, y a partir de ahí pues entra en escena Coldo, que era un hombre de Cerdán. En 2014 Sánchez entabla relaciones con estos dos, tiene un artículo escrito Sánchez en 2014 donde se refiere a Coldo como el último Izcolari del socialismo navarro, y posteriormente vemos el asalto al poder de Sánchez aupado por Cerdán, Coldo y Ábalos, que se incorpora después. Estamos hablando de que hay una trama corrupta que ve que Sánchez, que por otro lado pues tiene dinero que le pone su suegro de la red de saunas y demás, que Sánchez les puede, bueno, lo que fuere,
que Sánchez, estamos hablando de una trama corrupta que ve, si ayudamos a este, entonces vamos a poder hacer lo que queramos, o estamos hablando de que Sánchez busca la trama corrupta, o al final, pues todos realmente... Esa es la cuestión, y muy rápido, te dejo ahora. No. Yo creo que no son incompatibles las dos cosas. Es decir, pueden buscarse pueden converger, digamos, en esas trayectorias. Es decir, por un lado, Sánchez viene de un mundo muy turbio, no voy a entrar en detalles, pero no detalles escabrosos, sino detalles de conocimiento de algunos mecanismos del poder, y luego pues esta gente parece que tampoco estaban en la política para aspirar a impecables ideales. Entonces, de algún modo, pues bueno, un roto para un descosido, que se dice en estos casos, ¿no? Sí, yo creo que es, como dice Iván, convergen varios factores, pero es, oye, ya te hemos ayudado, ahora nosotros vamos a robar. Y tú estás jodido porque te tenemos por los huevos, porque tenemos mucha información de ti. Pues hemos, supuestamente, te ayudado a ganar las primarias del PSOE con malas artes, entonces tú nos debes mucho. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, y tú, que solo tienes un afán de poder y de narcisismo y de cambiar el colchón de la Moncloa, si quieres seguir subiendo, nos vas a dejar robar. Sí, yo creo que son cosas que pueden encajar. A ver, no se puede demostrar, estamos especulando, evidentemente, pero es verosímil que ellos... No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que se dice ahora. Es verosímil que ellos vieran, pues lo mismo que ven los secesionistas en Sánchez, una oportunidad extraordinaria, ¿no? ¿Quién va a ceder más que este señor? Nadie, ¿no? Bueno, otros cederían por pachorra y no hacer nada, me estoy refiriendo a los anteriores, ¿no? Pero, bueno, en este caso... Sí, recordemos a Arzayus. Sí. ¿Te acuerdas de Arzayus? Sí. Después de una reunión con Aznar, que se plantó en la sede de Génova, dio una rueda de prensa en la sede de Génova y dijo: le he sacado más a José María Aznar en 20 minutos que a Felipe González en 16 años. Sí. Y le sacaba casi sin pedirse, como diciendo, toma. Es así, es que no hay proyecto de Estado o de nación, como se quiera llamar, por parte de estos dos partidos alternantes, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta trama, si es verdad que ya operaba antes de la subida al poder de Sánchez, pues vio en Sánchez una posibilidad. Es una interpretación que yo creo que se puede sostener, ¿no? Y viceversa, él vio pues, que esta gente se movía bien en los ambientes análogos a los que él conocía. Digo yo. Bueno, el caso es que tenemos, sea como fuere, buscó él a la trama o la trama le buscó a él. Lo cierto es que al final se incorpora Ábalos a la trama y Sánchez pues también se termina incorporando, y es quien desde el gobierno permite que esta trama esté actuando desde el mismo momento en que Sánchez llega a Moncloa, haciendo dinero con absolutamente todo. Las mascarillas, resto de material sanitario, promociones inmobiliarias, obra pública, empresas de hidrocarburos que estafaban a Hacienda. Y ahí sigue Pedro Sánchez, sin dimitir. El señor que presentó una moción de censura a Mariano Rajoy porque supuestamente el Partido Popular se había beneficiado de la Gürtel, que vamos, comparado con esta trama de corrupción, pues es una especie de caquita pequeñita. No sé, vamos a poder forzarle a dimitir a este tío en algún momento. Hombre, yo lo veo muy difícil. Yo sé lo que quiere escuchar el público que nos esté viendo, pero aquí hay que venir a intentar decir lo que pensamos. Es muy difícil que dimita. Porque, vamos a ver, la dimisión, ¿a dónde le conduce? La dimisión, otra cosa fuera una imputación, eso ya serían unas cosas diferentes. Pero ¿a dónde le conduce la dimisión? Esa es la pregunta. ¿Ha juzgado de instrucción de la calle de San Bernardo? Claro, por ejemplo, ¿a dónde le conduce? Entonces, claro, eso hay que tenerlo... Depende de lo que negocie, ¿no? Yo no lo veo, yo llevo sosteniendo, porque esta es la típica pregunta que siempre se hace en las reuniones así. ¿Cuándo cae Sánchez? ¿Cuándo cae el PSOE? Vamos, y Sánchez en este caso. Y yo siempre he sostenido, y bueno, voy a volver a decirlo, y ojalá me equivoque, yo creo que va a resistir. Yo creo que va a resistir, pero es que además es un tipo sin escrúpulos, con lo cual más fácil para resistir. Y además, si es que la falsedad es inherente a su figura. O sea, ¿cuántas cosas ha hecho opuestas a lo que ha dicho? Pues, yo qué sé, la amnistía, la tesis doctoral han dicho que es un plagio y él no denuncia. Que a mí me dices tú, Julián, sí, que el libro del Perú lo he plagiado, y te aseguro que nos vemos en los tribunales, porque no puedo admitir eso. Pero él sí, porque es seguir y seguir y seguir y seguir, le da igual. Y vuelvo a insistir, la gente que lo sostiene, ¿dónde van a encontrar otro mejor? ¿Es que la gente que le sostiene tiene futuro?
Yo es que sinceramente veo que después del paso de Pedro Sánchez por el gobierno no va a quedar nada del PSOE y con un poco de suerte tampoco nada del PNV. Bueno, y yo no seré yo quien lo lamente, pero que de momento estos como que van en bici, pues siguen pedaleando, ¿no? Porque además yo creo, y la ofensiva esta que estamos viendo mediática, porque la televisión española, que es así que los impuestos está claro que están dedicados al autobombo, es sesión continua, 24. Yo la veo por morbo a veces, como el que hace una cata estratigráfica en el terreno para ver a qué niveles es propaganda sistemática. Entonces, ellos supongo que empezarán a pensar que ya escampará, y que a lo mejor llegamos al 27 y si hay que pactar con el partido satánico no sé qué, pues ya se le dará al partido satánico lo que pida. Es que es la falta de escrúpulos. Mi teoría, don Luis, siempre ha sido que él está aguantando hasta que condenen a su mujer, a su hermano, los indulte y entonces ya puedan huir. Si él dimite antes de que pase eso, tiene a toda su familia a merced de los tribunales. Claro. Si él espera, los van a condenar y luego los indulta, como hizo Biden. O sea, esto no es nada loco. Biden antes de irse dejó un decreto indultándose a él y a toda su familia. Sí. Me parecería bastante inteligente. Oye, yo aguanto, me quedo en el poder, primero intentando mover los resortes para que no los condenen, y si los condenan, los indulto y nos vamos a República Dominicana, donde presuntamente tienen 6 millones de euros en la cuenta. Bueno, Julián, sí, eso no son informaciones. Yo no sé, la verdad, no sé. Tengo que tomar un café para asimilarlo. De todas formas, es usted un poco ingenuo. Dice que Biden indultó a su familia. Biden no indultó a nadie, fue un autopen. Claro, es cierto. Una autofirma. El autopen. Como no podía ni firmar él, firmó un... Bueno, pues se ha entendido la maniobra. Pero es verdad que Trump le está atacando esos indultos a través de eso, porque dice que esa firma no es legítima. Es cierto. Bueno, esto ya es demasiado. Pues yo no sé qué es lo que pasará. Yo creo que, como dice don Julián, que Sánchez intentará aguantar todo lo posible para intentar... Don Iván también lo dice, no solo don Julián. Bueno, y don Julián y don Iván. Que intentará aguantar todo lo posible para indultar a su familia. Lo que pasa es que el todo lo posible pues es hasta una fecha de caducidad muy concreta, que es a mediados de 2027, y al paso que vamos, pues no sé, si a Pujol van para 14 años y no le han juzgado, yo no sé cuándo van a terminar juzgando a la mujer. Al hermano lo mismo le da tiempo a indultarle, pero lo de la mujer ya empieza a estar la cosa... En fin, que vamos hacia tiempos que se agotan. Y ya lo de Cerdán, Ábalos, etcétera. O sea, si alguno de ellos tiene la esperanza de que Sánchez pueda indultarles, que la abandonen. Porque antes de 2027 no va a haber una sentencia. Pero ellos pueden ir a la segunda vía de acción, que es el Tribunal Constitucional. Recordemos lo que pasó con los condenados por los seres de Andalucía. Cuando los condenaron en la Audiencia Nacional, llegó el Tribunal Constitucional y los salvó. Entonces, los que no son mi familia pueden ir tirar por el lado del Tribunal Constitucional, que un recurso a amparo, y los indulten, y los que son mi familia sí que no los indulten, los sobresean la causa y digan no entran en prisión, y a los míos sí que los indulto. El fiscal general el primero. ¿No sería más fácil llegar a un acuerdo con Feijóo? ¿Hacia la gran coalición? ¿Interesa a los que están esperando dentro del Partido Socialista que muera Pedro Sánchez? ¿Quién está esperando? ¿Pero quién queda en el Partido Socialista? Los que quieren pactar con el PP. ¿Pero quién? Los que tienen que... García Paje. Los que ¿Le ve usted a García Paje? El Partido Socialista no va a desaparecer, con lo cual los que esperan o los que estén en desgracia, o los apestados, estarán esperando que caigan todos los de la cúpula. Juan Lobato, por ejemplo. Y decir, oye, el pacto de la regeneración, yo no estoy manchado por nada. Es más, yo denuncié y no utilicé las malas artes. Se ha reforzado su figura. No utilicé las malas artes que me intentaron, tal. No, yo ahí también estoy de acuerdo, lamentablemente, Julián. Sí, lamento estar de acuerdo contigo, pero yo creo que el PSOE va a resistir. Es una empresa muy potente. Hablo de una empresa, es una empresa muy potente. Constructora del activo. Y muchísima gente come de ahí. Sí. Es imposible que la dejen caer. Es muy difícil que... yo lo siento porque mucha gente con cierta candidez y buenas intenciones, pues venga, se limpia todo esto, pero hay que ser realistas. Las cosas no son tan sencillas, lo cual no quiere decir que haya que desfallecer, pero las cosas no son sencillas. El PSOE, es un palabra que yo odio, pero que ellos utilizan mucho, tiene mucha resiliencia. Y luego no se le puede negar mucha habilidad por contraposición al
PP, hablando de bipartidismo. Los del PP son muy torpes en el manejo de la propaganda, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a ver cosas asombrosas, ¿no? Y demonizaciones tremendas, propagandas de todo tipo, y ahí se mueven muy bien. Y luego dice Julián, mucha gente depende del PSOE, muchísima gente. Mucha gente. Vamos a ver, si tú como socialista le quitas 500 euros a un trabajador y le das 100 a cada desempleado, pierdes un voto pero ganas 5. Son máquinas de ganar votos el Partido Socialista. No paran de crear pobres porque los necesitan para eternizarse en el cargo. Ellos viven de que haya pobreza. Ellos no han venido a solucionar la pobreza porque necesitan a la pobreza como razón de su existencia. Con lo cual es imposible que el Partido Socialista desaparezca como empresa. Estoy totalmente de acuerdo con Iván, que es una empresa. Hasta el punto de que sacan pecho del ingreso mínimo vital, cuando es una cosa que es para decir, lamentablemente tenemos que dar un ingreso mínimo vital a X personas. No. El gobierno ya da esto. No, el gobierno ha ampliado las ayudas y más personas que el gobierno de Rajoy se benefician de las ayudas que da el gobierno. Entonces tus políticas han sido una basura, porque cada vez más gente necesita del Estado para llegar a fin de mes o para comer. Por no hablar de la inmigración masiva y sin control, que esa la hemos criticado siempre, yo siempre la he criticado. Pues es una bolsa que en un momento dado, con regularizaciones masivas, te altera el censo electoral. Ya alterarán y ya se ocuparán ellos de recordarle, oye, acuérdate de que el que te permite estar aquí con papeles y tal y cual soy yo. En fin, para las últimas no hay que darlo como perro de repente muerto. No trajeron un montón de exiliados de la guerra civil que le regularizaron su situación por graves agravios con tal. No, y luego otro factor un poco menor, pero no hay que desdeñarlo del todo, ¿no? El guerra civilismo que implantó Zapatero, personaje muy influyente, asombrosamente influyente, porque ¿quién iba a pensar que se pudiera rehabilitar? Ahí está la habilidad del PSOE, capaz de rehabilitar a Zapatero. Como capaz, por ejemplo, en su momento Zapatero, de rehabilitar a Álvarez del Valle, uno de los fundadores del FRAP. Es que es asombrosa la capacidad de esta gente, la falta de escrúpulos. Pues hay mucha gente hoy que fantasea con que está a punto de acabar con el franquismo. O sea, que lo digo porque estamos ya en las fechas. Y es una aluvión de actos. Yo no digo que eso sea un voto masivo, porque es verdad que las generaciones más jóvenes ya les pilla tan lejos, pero bueno, todavía la pirámide poblacional española, que está como está, pues gran parte de unos estratos importantes todavía fantasean con un ardoroso antifranquismo retrospectivo post-mortem, cosas que pasan. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y seguimos. Bueno, ha publicado la encuestadora IFOP en Francia una encuesta, pues que a mí sinceramente me pone los pelos de punta. Es una encuesta realizada entre la población musulmana y resulta que, lejos de irse integrando con el paso del tiempo, lejos de irse integrando con el paso de las generaciones, lo que esta encuesta detecta es que a medida que ha ido pasando el tiempo en los últimos 25 años, la población musulmana francesa es cada vez más radicalizada. En 1998 había un 21% de los musulmanes franceses había un 48% de los musulmanes franceses que creían que el Islam tenía que modernizarse. 1 de cada 2 musulmanes en Francia pensaban que el Islam debía modernizarse. Bueno, pues en estos 27 años transcurridos desde entonces, ese porcentaje ha caído al 21%. Ya solo 1 de cada 5 musulmanes franceses piensa que el Islam debe modernizarse. La amplia mayoría, 57%, dice que el Islam está muy bien como está. Pero no solo eso, sino que, preguntados por la aplicación de la Sharia, resulta que el 46% de los musulmanes franceses creen que habría que aplicar la Sharia. O sea, que 1 de cada 2 musulmanes franceses está de acuerdo con casarse con niñas de 6 años. No lo sé qué entienden por aplicar la Sharia, pero están de acuerdo, por encima de las leyes francesas. Y lo preocupante es que el porcentaje de los que están de acuerdo con eso es mayor cuanto más jóvenes. Solo el 35% de los musulmanes de entre 35 y 50 años
creen que la Sharia debería ser de aplicación obligada, pero el 60% de los musulmanes menores de 25 años cree que la Sharia debería ser de aplicación obligada. Y, en fin, ¿qué quieren que les diga? Este retroceso de Occidente se debe, en mi opinión, a que llevamos 25 años gobernados por una élite progre que tras la caída del muro varió de estrategia y empezó una crítica a la civilización occidental brutal, donde básicamente se trasladaba el mensaje de que el multiculturalismo es bueno, entendido como que todas las culturas son aceptables menos la nuestra, que es una mierda pinchada en un palo. Ese es básicamente el mensaje que llevamos en Occidente lanzando en estas últimas 2 décadas y pico. Conclusión, pues que lejos de querer integrarse, la minoría musulmana es cada vez más radical y más opuesta a integrarse. Y hablamos de gente de segunda, de tercera, incluso de cuarta generación. Nada nuevo bajo el sol o bajo la media luna, habría que decir en este caso. Quiero decir que esto es un fenómeno que ya es bien conocido. Es una tendencia ya prolongada en el tiempo. Estamos hablando ya de unos porcentajes muy altos, con un estrato juvenil muy alto, más que los mayores, que de algún modo venían. Esto pasa con muchos fenómenos migratorios, ¿no? El emigrante, no digo el migrante, digo el emigrante, pues viene a trabajar en muchos casos, no siempre, pero ¿qué pasa con las siguientes generaciones? Pues que algunas no se integran y hay que decir algo que es de perogrullo, y espero que no me pase como al padre Custodio, las incompatibilidades que hay entre religiones. O sea, el Islam es incompatible. El Islam real, claro. Si el Islam se desvirtúa y el cristianismo se desvirtúa, pues aquí vale todo. Pero si, por volver a los tiempos de la Reconquista, que parecen muy lejanos, pero que exponen este problema. ¿Cómo llamaban los musulmanes a los cristianos que se refugiaron en la cornisa cantábrica? Politeístas, por el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, las incompatibilidades son enormes. Los regímenes, las primaveras árabes fracasaron precisamente por la persistencia de algo más fuerte que la democracia en aquellos lugares donde además no hay tampoco mercados. El asunto es mucho más complejo de lo que parece. En las ciudades se crean guetos. El musulmán difícilmente se integra, pero por muchas razones. Voy a ir a casos muy burdos. El vino y el jamón, quiero decir, son parte constitutiva de nuestro día a día, ellos lo alejan, o sea, lo rechazan, perdón. A la mezquita se va, a las iglesias no se va, apenas. Se va en bodas, en entierros, pero no se va habitualmente. Y en la mezquita el imán que dirige la oración va colando una serie de postulados que son pura ortodoxia musulmanes. Y luego, por finalizar, no olvidemos la visión del Islam que el Islam tiene del mundo. Lo divide en 2 partes. El territorio del Islam, donde rige la Sharia, y el territorio de la guerra. Dar al de Islam, los gentiles, ¿no? Claro, dar al Islam y dar al árabe, me parece que se llama. Y de hecho nosotros somos kafres, los que estamos fuera del Islam. Y entonces ellos tienen una idea supremacista que tratan de imponer. Luego, por otro lado, el Islam también tiene pues una especie de red asistencial interna. Esto es así, una especie de diezmo que también debiera funcionar, no sé hasta qué punto. Y entonces ofrece pues una especie de lote completo para el musulmán que desde la otra parte no se ofrece. Me recuerda un poco, salvando las distancias infinitas casi, a como ocurría y sigue ocurriendo otra vez en el mundo del terrorismo de diversas intensidades vascos. El terrorista, el que orbitaba en ese mundo, tenía un corte de pelo concreto, una forma de vestir, una música, dónde ir, qué tomar, es decir, un lote completo de vida. Y el Islam yo creo que lo ofrece y enfrente no hay nada. Enfrente no hay nada porque ni siquiera la Iglesia ha sido firme, no ya en el combate, sino en el mantenimiento de sus dogmas más claros y más estrictos. En fin, se ha diluido mucho con esto de la idea del diálogo que tanto gusta. En fin, yo creo que el Islam pisa fuerte y probablemente pise más fuerte en un futuro y veremos cosas que nos helarán la sangre, como decía la madre de Pagaza, creo yo. Varios aspectos aquí. Me ha llamado mucho la atención un dato que has dicho, don Luis, de esa encuesta, que el 60% de los musulmanes hasta 25 años creen en la aplicación de la Sharia. Sí. Acción-reacción. Entonces es normal que la mayoría de los jóvenes españoles hasta 25 años estén votando a Vox.
están viendo al enemigo dentro de la ciudad. Y no tengamos miedo de usar la palabra enemigo. Claro que son mis enemigos. Si vienen a ponerle un velo a mi hija, si vienen a decir que mi mujer es inferior a mí, si vienen a decir que mi mujer no puede trabajar, no puede estudiar, no puede conducir, claro que son mis enemigos. Y han sido los enemigos tradicionales de la cristiandad siempre. Porque son bárbaros, porque son incompatibles con nosotros y porque vienen a imponer unas desigualdades que en el cristianismo y en Occidente se han defendido siempre. Bueno, aclaremos que no todos los que vienen con esa mentalidad. De hecho, hay muchos que vienen huyendo de sus países. Pero eso es como, precisamente por eso. Sí, pero eso es como... No todos los musulmanes son terroristas. Joder, pero todos los terroristas son musulmanes. Válgame Dios. Tampoco es una... Entonces, no es una generalización. Evidentemente no todos vienen a eso, pero justa. sí la naturaleza de las cosas, sí como raíz, como fundamento del Islam, tienen eso. Pero, por ejemplo, como le pongo un caso. Un turco que se larga de Turquía y va a vivir a Holanda. Y este es un caso que conozco personalmente. Y entonces allí, pues resulta que en Holanda la mayor parte de la comunidad turca está más bien tirando hacia Rotterdam. Y le pregunta a uno, pero ¿por qué no vives en Rotterdam? ¿Por qué vives en Utrecht? Y dice, hombre, porque yo vengo huyendo de Turquía, vengo huyendo de la creciente islamización en Turquía. Si ahora me voy a vivir a Rotterdam, pues entonces me voy a encontrar rodeado de turcos, dice, que son turcos, muchos de ellos de segunda generación, que no conocen lo que es aquello y que ahora resulta que son casi más radicales que aquellos de los que yo vengo huyendo, ¿no? Pero sí, no olvidemos, por ejemplo, el caso francés. El caso francés es interesante, porque es más, porque además allí está el libro casi visionario de Houellebecq de sumisión, ¿no? Sumisión, que es lo que significa Islam. No nos olvidemos también lo que significa. ¿Qué ocurrió con la inmigración argelina? Bueno, pues que eran unos argelinos de aquella manera, con ciertas compatibilidades, pero las generaciones posteriores son las que se han radicalizado. Y el asunto demográfico, yo insisto mucho en este tema porque creo que es fundamental, es clave. Es clave. Si la natalidad de los musulmanes es de 8 veces la autóctona, la que fuera, pues claro, el crecimiento es mayor. Y entonces el sentido de pertenencia a un colectivo creciente pues favorece este tipo de cuestiones. Lo del velo y tal, que Vox se está oponiendo, y me parece una medida absolutamente necesaria. Felicito, me parece que ha sido Manolo Gavira el que lo ha propuesto en Andalucía, me parece una medida necesaria. En Madrid se propuso y el Partido Popular votó en contra. Sí, bueno, es que Madrid tiene estas cosas, ¿no? El PP de Madrid tiene sus cositas, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo es un creciente uso de esa invisibilización de la mujer. Es que a mí lo que me sorprende, lo que yo no puedo entender sinceramente, es cómo las feministas oficiales les parece estupendo que vayan las mujeres con velo, les parece una cosa maravillosa, ¿no? Y es que es una postura verdaderamente elitista y verdaderamente inadmisible. Y don Luis, el caso particular que has puesto antes no deja de ser un caso particular, pero es que sistemáticamente observamos como la población musulmana, cuando supera el 35% del sitio donde reside, se aíslan entre ellos, claro, montan un partido y se empiezan a votar entre ellos. ¿Qué está pasando? En Nueva York ha ganado un alcalde musulmán. Londres. Y todos, ha ganado un alcalde musulmán. Ya, pero es que esto en Europa lleva pasando mucho tiempo. El de Londres, el de Luton, el de Blackburn, el de Birmingham, el de Leicester, el de Rotterdam, son musulmanes. Claro. Se votan entre ellos. Entonces, son una inmigración que no se puede adaptar y que además viene a imponer. Salía el otro día un vídeo escandaloso. Yo eso es lo que discuto, eso de que no se puede adaptar. Yo lo que digo es que hasta la década de 1990... Claro que se adaptaban. Y hasta la década de eran poquitos. Y hasta la década de 1980, 70, los países musulmanes estaban evolucionando hacia la occidentalización. Y es a partir de la caída del Shah, la sustitución por el régimen de los ayatolás y el ascenso de una determinada élite progre en Occidente, cuando el mensaje se invierte y en vez de decir, oiga, todas las culturas son respetables, pero la cultura occidental, en fin, pues es digna de admiración por esto, aunque solo sea por el tema de que alumbró la Declaración de los Derechos del Hombre. En vez de decir eso, se empieza a trabajar contra la cultura occidental, a promover el multiculturalismo, y entonces es a partir de ese momento cuando el mundo musulmán deja de evolucionar hacia lo occidental
y pasa a ir hacia atrás. Entonces estamos de acuerdo que no son integrables. No, sí lo son, siempre y cuando nos integremos primero nosotros mismos. Si es que el problema que tenemos es que una parte de la población occidental en estos momentos trabaja contra Occidente, está todo el día diciendo que Occidente es lo peor de lo peor, tiene que pedir perdón por toda la historia universal. Es decir, el problema no son los musulmanes, el problema somos nosotros, los occidentales, que embaucados por una ideología progre estamos trabajando contra Occidente mañana, tarde y noche. Pero hay un detalle importante. Si cambiamos eso, lo otro cambia automáticamente. Los enemigos son los dos por separado. Hay un detalle importante. Ellos han aprovechado que Occidente tiene los enemigos internos para meterse e invadirlos. Los derechos humanos que surgen tras las bombas atómicas, no olvidemos este detalle, son contestados ¿con qué? Con los derechos del Islam, la Declaración del Cairo. Es decir, que los derechos humanos son admisibles siempre que encajen con la ley musulmana. Es decir, es un mundo separado. Es un mundo separado que demográficamente va creciendo, que en Occidente encuentra ventajas. Mira, es que los asuntos son mucho más complejos y yo siempre intento de las simplificaciones. Cuando se habla de ayudas a la natalidad, muchas ayudas van a acabar si no se ponen unas cláusulas muy concretas, son los únicos que tienen hijos. Porque en Occidente, y ahí sí que estoy de acuerdo con usted, Luis, sí que es verdad que hay muchas cosas a las que se han renunciado, una especie de sentimiento de culpa. Por ejemplo, la idea de maternidad, más allá, por supuesto... ¿Se ha demonizado? Claro, se ha demonizado. Más allá, que yo no lo niego, el problema de la vivienda, de los sueldos, eso no se puede negar. Pero sí que es cierto que las niñas, como diría Joaquín Sabina, ya no quieren ser princesas, no quieren tampoco ser madres en muchos casos, porque se ha inoculado la idea de que eso poco menos que es un lastre. Y sin embargo ellos lo ven como una herramienta, con aquella famosa frase de que los vientres de las mujeres musulmanas conquistarán Occidente. Entonces hay un proyecto en un lado que podemos rechazar, yo lo rechazo, yo no quiero saber nada de ese asunto, pero en el otro lado hay poca cosa. Entonces en ese sentido sí que tiene usted, o me alineo con usted, pero lo que está claro es que la radicalización es un hecho. Y España, por ejemplo, España ha hecho cosas asombrosas. Esta asignatura de cultura marroquí, pero bueno, ¿esto qué es? Pero ¿dónde está la simetría? En todas las comunidades autónomas, incluido Madrid. Claro, incluido Madrid, efectivamente, que Vox se ha opuesto. Hemos pedido la derogación o la inhabilitación de que se enseñe en los colegios de la Comunidad de Madrid cultura árabe e islámica. Claro. Y lengua marroquí, ¿no? O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Pues eso es que Marruecos sí tiene un proyecto. Sí tiene un proyecto. Aquí no, aquí estamos con las peculiaridades más individualistas y de la comunidad más específica digamos, a financiar sus señas de identidad, que es un rótulo muy de moda, ¿no? Pero claro, las señas de identidad de estos colectivos son conjuntas. Claro, y eso es algo muy elocuente, ¿no? Que en España haya una asignatura de cultura marroquí. Es que me parece inaudito. Yo, sinceramente, cuando me enteré, digo, pero bueno, ¿en qué mundo? Y luego empecé a indagar un poco, llevaba un montón de tiempo implantada. Sí. Entonces, ¿qué políticas estamos siguiendo? Y es que, por ejemplo, los europeos han dejado de tener hijos porque dicen que es muy caro mantenerlos, y sin embargo los musulmanes tienen hijos pero se los mantienen los europeos. Entonces, claro, estamos invirtiendo la densidad poblacional con gente, don Luis, que yo insisto en que no se adapta. Y otra cosa que no son compatibles con Occidente. Que no quiero Su que forma de ver la vida no es la nuestra. Y por más dinero que gastemos, por más ayudas, por más programas de inserción y tal, no se van a integrar. Porque nos ven como pecadores, nos ven como infieles, nos ven como gente a conquistar. Cafres. Lo decían el otro día, cuando ganó el alcalde musulmán de Nueva York, estaba él, y salió un imán o no sé quién, con un montón de musulmanes en Times Square diciendo ahora sí que no nos vamos a esconder y vamos a llevar el Islam a cada una de las casas de Nueva York. Un par de apuntes. La fiesta del Cordero, aquí el antitaurinismo es un dogma de la izquierda. A Sánchez no lo vas a ver nunca en una plaza de toros. No. Aunque lo pudiera ver a escondidas los toros, pero de luego en público no lo vas a ver. La fiesta del Cordero, cuidado con comentar algo al respecto. El otro día hubo una gran réplica de Joaquín Robles, viejo amigo, a Urtasun, el ministro negro legendario, afeándole esto de que los toros prohibidos. De hecho, han quitado del homenaje a la generación del 27 a Sánchez Mejías, que era, digamos, el aglutinador. Pero cuidado con tocar la fiesta del Cordero. Y ahí las medidas higiénicas dan igual, etcétera, etcétera. Eso es un síntoma. Otro asunto que quiero sacar a colación.
ya por cuestiones de edad, yo sé que hace unos años se rumoreó la cristalización de un partido que se llama Prune, que era un partido islamista en España. Parece ser que se diluyó, no sé. Ojo si la comunidad musulmana española funda un partido. Abróchense los cinturones. Pero ahí hay una cosa obvia, vamos a ver. Dentro de los musulmanes existe la variante radical. Sí, y es muy radical, y es no integrable. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero cometeríamos un error si suponemos que es que a los musulmanes les gusta que les machaquen. Le aseguro, don Julián, que a la mayoría de las mujeres musulmanas, o por lo menos a un porcentaje muy importante, les molesta sobremanera que les impongan el velo, les molesta sobremanera que las traten como inferiores, les molesta sobremanera que les... hemos hablado, dicen que es una elección propia porque Alá se los pide. Bueno, pero eso hay algunas mujeres musulmanes, pero hay otras que mueren por no querer ponerse el velo. Yo creo, yo estoy con Julián. Por eso son noticias, porque sé, la que se quita el velo la apedrean. Claro, pero... yo estoy con Julián, o sea, yo lo que veo en las calles de Madrid, que es donde más me muevo, bueno, y me muevo por muchos otros sitios, veo cada vez más velos, entonces no sé, esa especie de heroísmo, bueno, pero son casos singulares. ¿Por qué los vemos? Precisamente por la presión social, porque como ahora mismo y la comunidad musulmana está en retroceso ideológico hacia el fundamentalismo, pues entonces resulta que cuando una chica en un lugar con mayoría musulmana sale a la calle sin velo, pues la llaman de todo. Entonces, claro, al día siguiente sale con velo. Entonces es que no se integran, Luis, es que han montado su propio gueto. Han montado un gueto y están aplicando leyes ahí. Como pasa en Londres, que hay tribunales paralelos de Sharia que están al margen de la jurisdicción ordinaria. Y los jueces ordinarios reconocen eso. Esa chica que sale sin velo y a la que insultan y por eso al día siguiente sale con velo, claro que quiere integrarse, claro que estaba integrada. Lo que pasa es que la están desintegrando aquella parte de la comunidad musulmana. El 99% de tal, entonces es que por sistema no se integran, aunque haya una chica que se quiera integrar. O sea, ¿realmente creemos que las mujeres afganas en un porcentaje altísimo les encanta ir con burka y que las prohíban cantar en la calle y hablar en la calle y trabajar en nada? ¿Que realmente nos creemos eso? No. Pero simplemente hay una minoría radical que es quien tiene el poder y que impone sus delirios al conjunto de la población. Eso en Afganistán. Eso en Afganistán. Pero si nos vamos a Marruecos, en Marruecos, pues hombre, hasta hace no mucho tiempo bebías vino todo el que te diera la gana, había bares para parar un tren. ¿Qué está pasando? Pues que desde hace unas décadas están yendo a menos. ¿Significa eso que es que no se integran? No, significa que están tomando el poder unas corrientes cada vez más radicales porque nosotros en Occidente lo hemos querido así. Porque realmente en esos países a la gente le gusta beber, vivir, cantar, hacer lo que les da la gana como en cualquier otra parte. No, pero entonces, claro, un momento. En sus países. Pero eso es de que no se integran los nuestros. Pero es presuponer que entonces casi en esos países que hay 4 extremistas que condicionan a toda la sociedad. Yo disiento, perdón. Los regímenes se sostienen porque suele haber una masa crítica suficiente. O sea, yo no creo, por ejemplo, Cuba, que es un desastre. Le voy a poner ahora un ejemplo. Un segundo. Sí, bueno, sí, estamos aquí para discutir, claro. Cuba, que es un desastre. Prostitución, hambre, apagones, falta de abastecimientos. ¿Creemos que es Raúl Castro el único que domina todo Cuba? No, tiene que haber una cúpula suficiente y una infiltración en la sociedad, una estructura, si no, no se sostiene. Entonces, ¿qué ha pasado ¿Qué porcentaje es que de gente? Bueno, yo no lo sé. Pues yo le pongo un ejemplo, Cataluña. Sí. En Cataluña, uno va a Cataluña y dice, caramba, pues resulta que aquí, como vayas con una bandera española, en ciertos sitios te parten la cara. Bueno, yo siempre resulta que aquí no te dejan que tu hijo estudie en español. Y entonces llega alguien y dice, ¡hala, que se vayan los catalanes, estamos hartos! Oiga, no, en Cataluña, ¿cuál es el porcentaje de población descerebrada que se dedica a oprimir a sus conciudadanos? Estamos hablando de que nacionalistas así furibundos puede haber un 30%, 35%, 40%. ¿Respondo? Responda. La respuesta es ese porcentaje, 35, 40 o el que sea, han impuesto esa realidad. Ahora hay una lona en la Gran Vía. Pues entonces ahora llega uno y dice, es que los catalanes no se integran. Oiga, ¿cómo que no se integran? Hay un 40% de la población que está machacando al resto, pero don Julián, que es un emprendedor y un joven
con mucho futuro pone una panadería en Hospitalet de Llobregat y dice, bueno, no quiero problemas, voy a ponerlo todo en catalán. Voy a ponerlo todo en catalán. Y va pasando por el aro. Así funcionan estas cosas. Y sus hijas, a lo mejor, oye, es que en el colegio no me hablan. Es decir, que hay métodos muy sutiles de coacción. Y estamos hablando del catalanismo. No podemos compararlo con el islamismo. Que, por cierto, allí van conjugados, en cierto modo, y comiéndose el pez inicialmente pequeño al grande, como está pasando en las Vascongadas. Allí hay un problema grave, ellos mismos lo han reconocido. Aparte de ser luego unas sociedades que históricamente tienen unas pulsiones racistas tremendas, pues ahora se han encontrado con la arma de su zapato. Pero yo lo que digo es que para que triunfen estas políticas tiene que haber una masa crítica, que no me atrevo a decir si es un 32, un 41 o un 15. Con que sean capaces de coaccionar a la población ya tienen la hegemonía. Ya tienen la hegemonía, porque la pasividad de la gente es otra forma de colaboracionismo. Siento ser así de duro. Y además, don Luis, es que creo que estamos hablando de cosas distintas, porque una cosa es que las mujeres todos hemos visto esa foto de los años 70 en Afganistán, donde las mujeres eso parecía Boston, ¿no? Mujeres en minifalda, felices, alegres por la calle. Llegó el islamismo radical, les impuso el burka, las sacó de las universidades y las oprimió. Vale. Pero eso es dentro de sus propios países. Pero yo estoy hablando de que la inmigración, por ejemplo, musulmana en Londres, llegan, se montan sus guetos, prohíben el acceso de occidentales o mujeres occidentales, ya ni siquiera musulmanas, que pasan por sus barrios y les dicen, en este barrio te tienes que cubrir la cabeza, aunque no seas musulmana. La policía no puede entrar y además hemos montado un tribunal paralelo de Sharia que la justicia ordinaria reconoce como válida, porque es que son sus costumbres. Claro. A eso me refiero, que no se integran. Julián. Que viene un americano a España y usted se cree que monta un tribunal paralelo Amish. No, claro. Viene aquí y dice, oye, pues me vivo como un ciudadano más y como la comida que me dan. Pero ellos no. Claro, pero ellos viven en sus barrios, hablan su idioma. Hay que reconocer que la comida aquí es mejor que la de Estados Unidos. Bueno, eso sin duda. Y no, y la cocina de Don Luis superior a la nuestra. Pero, por ejemplo, ¿es un buen cocinero? Sí, reputado cocinero. Por ejemplo, en Ceuta tenemos el barrio del Príncipe. Vamos a darnos una vuelta esta tarde si queréis. ¿A quién se atreve a entrar al barrio del Príncipe así por las buenas? Yo he estado, pero con furgones de policía por allí cerca, ¿no? Son situaciones que ya son conocidas y que tienen una difícil reversión, porque cada vez se van a reafirmar más en esas Lo primero que hizo el alcalde musulmán cuando ganó fue poner su música y comer su comida con la mano. Es la prueba de que no se integran. Un tío que quiere representar a la ciudad de Nueva York come con la mano comida que no es de allí, con música que no es de allí. Obviamente no está integrado. La comida halal que se impone en muchos comedores escolares. Si es que hemos transigido ya muchísimo. Que no se puede comer cerdo en comedores escolares porque hay un niño musulmán que le ofende. ¿Eso es integrarse, don Luis? No, pero yo lo que digo es que la culpa la tenemos nosotros. Ah, bueno, vale, bien. Claro, y ellos han aprovechado la debilidad y se han metido. No, eso no lo hemos discutido. Yo al menos no discuto que la culpa. No, eso por o sea, los enemigos de Occidente son los internos. La culpa es de quien consiente. Y somos nosotros los que tenemos la culpa de que quien marque el paso dentro de la comunidad musulmana sean precisamente los que no tienen ninguna voluntad de integrarse y machacan a aquellos que sí que pueden. La culpa es de quien consiente. El tema de Cataluña que hemos hablado. Pues claro, si por ejemplo cuando se hizo la limpieza, porque eso fue una limpieza de profesores y salieron un montón de maestros de Cataluña, hubiera habido unos sindicatos realmente que respondieran a los objetivos que se supone que tienen que responder, en vez de venderse a estas gentes, pues la inmersión lingüística no habría tenido ese futuro, ni muchísimo menos. Pero claro, si se abandona el campo de batalla, pues vienen otros y te ganan. Es que es así de claro, vamos. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, don Luis, un momento. Antes, para cerrar el debate de antes, una noticia que les quiero leer. Del ABC de hoy. Los franceses musulmanes... Es indisciplinado. Los franceses musulmanes jóvenes coquetean con el islamismo. El 81% de los franceses musulmanes de 15 a 24 años estiman que su religión es más importante que el Estado, anunciando un cambio de gran calado en la Francia social y política tradicional. No se integran. Eso en Francia, el Estado. Se integraban, sus padres estaban integrados. Y ahora lo que hay que preguntarse es cómo es posible que los hijos... ¿Sus padres están integrados o eran menos? ¿Cómo? A lo mejor es que sus padres eran menos y por eso no se notaba que no estaban integrados. Y ahora, como son muchos, ya es patente.
los guetos. No lo sé, pero creo que tiene más bien que ver con el tema cultural, con el tema de que nosotros mismos les estamos lanzando el mensaje de que su cultura es mucho más respetable que la nuestra. Entonces, pues así no me extraña que nos integren, vamos, sería ridículo. Dice, mi cultura es una basura, ¿quieres integrarte en ella? Y dice, hombre, pues no, ya que se pone usted así. Claro, vas a decir eso. Bueno, posiblemente estén nuestros oyentes preocupados por muchas cosas, algunos por temas personales, otros por temas políticos. Si tienen ustedes un mal día, piensen que hay alguien que tiene un día peor, que se llama Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro pues ya le han planteado el ultimátum. El 24 de noviembre será catalogado el gobierno venezolano como amenaza terrorista directa a Estados Unidos, lo cual es la cobertura legal que permite a partir de ese momento a Trump hacer lo que le dé la gana con la fuerza aeronaval que ha instalado en las costas de Venezuela y que es impresionante. Y bueno, el otro día nos decía Trump, a preguntas de un periodista, sí, el gobierno venezolano está intentando negociar. Y parece ser que la negociación consistía en que Maduro le hizo llegar a Trump la propuesta de venga, vale, dejo el poder, pero hacemos una transición ordenada y me quedo aquí entre 2 y 3 años. Y claro, el gobierno de Trump le ha dicho ¿nos has visto cara de ser europeos? ¿Nos has visto cara de ser Josep Borrell? Ursula von der Leyen? Ni 2 años, ni 3, ni 1, ni 3 meses. Te vas y te vas ya. Con lo cual, pues me supongo que estará en estos momentos Maduro y su régimen pensando en qué hacer de aquí al 24 de noviembre, ¿no? ¿A dónde se llevan los Rolex, no? ¿A dónde se llevan los Rolex, sí? Viene un terremoto a Venezuela. Creo que una de las grandes noticias de que Trump ganara es por fin la caída del régimen. Esto todos sabemos que va a caer. Tan es así que Josep Borrell y todos sus antiguos socios, ¿no? Ahora se están desmarcando. El propio Petro se están desmarcando de Maduro. No, es que Maduro, la verdad es que es un poco dictador, tal, porque ya están oliendo lo que viene. Y viene es el cambio de régimen. ¿Qué va a pasar después con Venezuela? Con esa inestabilidad que va a quedar, no lo sé. Pero pongamos la cura y luego empezamos a tratar la enfermedad, ¿no? Bueno, dos comentarios así muy rápido, ¿no? El novela María Corina Machado creo que apuntaba ya en una dirección de sustitución. Y luego, por lo que a nosotros respecta, pues hay mucha expectación por si debajo de esas alfombras salen cosas relacionadas pues con la... No sé si os acordáis, la Fundación CEPS, que tiene que ver con el nacimiento de Podemos, las muchas visitas que han hecho algunos miembros de Unidas Podemos o de esa órbita en su momento, y sobre todo el papel que ha jugado allí José Luis Rodríguez Zapatero. A mí eso me gustaría bueno, que saliera a la luz, a ver qué encontramos realmente, porque hay muchos rumores y hay mucha gente que, como dice Julián, no tiene pruebas pero tampoco dudas, ¿no? de una colaboración, digamos, turbia también. Habrá que ver, a ver si tiran de la manta, porque eso nos interesa a todos como españoles, ¿no? Porque habrá que ver esas maletas que van y que vienen, esos intereses petrolíferos, en fin, esos negocios. ¿Qué pasó con Delcy, no? Claro. Porque además Venezuela es que ha sido siempre una tierra de mucho, para España, con mucha interacción, históricamente. Hay que ver, don Luis, cómo es el cáncer, el patógeno del socialismo, que cada venezolano tiene $1 millón debajo de los pies en petróleo. El petróleo se lo compran a Cuba, que se lo trae Rusia, que estaban pasando tanta hambre que se comieron a los animales del zoo. Entraron al zoo de Caracas y se comieron a los leones, a los tigres, del hambre que está pasando la gente. Hay que denunciar el socialismo todos los días de nuestra vida. No, y lo que ha producido en Venezuela con un éxodo tremendo que ha perjudicado a Colombia. Colombia ha tenido que acoger un montón de venezolanos. Es decir, 1 millón de venezolanos han entrado, ¿no?, sin vacunarse. Fíjate. A la frontera colombiana. Está causando una pandemia, porque vienen con enfermedades que en Colombia ya no estaban. Yo digo que la situación es... Entonces esperemos que sea para bien del pueblo venezolano, por supuesto, y ya digo que la derivada española socialista me interesa muchísimo. A mí también, pero pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir huyendo Maduro?
Maduro va a decir que se atrinchera allí en el Palacio de Miraflores. Maduro buscará una salida. Si es verdad que el ultimátum sale adelante, buscará una salida como hacen todo este tipo de personajes, ¿no? De hecho, él ya ayer dijo que sí, que habla con Donald Trump, pero sentados cara a cara, ¿eh? Quiere la foto. Si no habla inglés. Quiere la foto del mismo modo que Puigdemont la quiere con Sánchez. Es decir, esas escenificaciones siempre ofrecen algún tipo de rédito propagandístico, ¿no? Y cierta, entre comillas, equiparación, ¿no? Entonces, él está buscando eso porque si es verdad que va a caer, él querrá irse a algún sitio. ¿Dónde? Pues no sé, Cuba podría ser. Se me ocurre, vamos. No tengo información. Ya, pero es que Cuba también van a caer, ¿no? Bueno, es que en un momento no va a poder huir. Cuba va detrás. Bueno, pues igual que Nicaragua. Vamos quemando etapas. Y aparte, en Cuba, bueno, es el mejor sitio para vivir del mundo, ¿eh? Depende de cómo te llames. Depende. Una vez hablé con un cubano que me dijo, hay un sector de la isla donde vive el 1% de la población, que son el núcleo duro del castrismo, que no sabéis lo que es Nueva York. Sí. Casas de lujo, Porches aparcados en la puerta, servicio con carne todos los días. Sí. No. De todas formas, puestos a elegir sitio, yo creo que antes se va Maduro a Moscú, ¿no? Bueno, como el dictador Assad. A Moscú, yo creo que él también. Lo que pasa es que hace mucho frío por aquellas latitudes. Se compra un abrigo de pieles de esos vuelos. No, pero vamos a ver, él de algún modo está jugando veladamente esa carta, como amenazando, si metéis mano aquí, atenderos a las consecuencias. Algo así. No me acuerdo literalmente de esa amenaza que ha trasladado, pero sí que existe, ¿no? Claro, bueno, porque en todos los conflictos involucran a varias potencias. Solemos pensar en dos, pero siempre hay un tercero, un cuarto invitado por ahí discreto, ¿no? Ya lo has hecho. Y incluso China tiene muchos intereses. Yo no digo que se vaya a ir a China, pero China, si es que se va también, que esa es otra. China también en Hispanoamérica tiene muchísimos intereses de manera creciente, además. Sí, está cambiando. Ojalá sea una transición pacífica y no desestructurada que provoque el éxodo masivo de venezolanos muertos de hambre a los demás países. Que si ya son pobres, no me quiero imaginar lo que tenga que pasar cuando tenga que atender a 5 millones de venezolanos. Claro. Bueno, ¿quiere usted una noticia? Sí, hombre, claro. El PNV dice que no es verdad lo de que pidiera cargos a Santos Cerdán. Vamos. O sea, Santos Cerdán, y lo aporta la UCO, hizo un documento detallado diciendo el PNV dice que quiere estos nombramientos, pero dice el PNV que no, que ellos no han pedido nunca nada. Bueno, en fin, no sé si creer al PNV o al documento de Cerdán. Y en cualquier caso, sea una solicitud o una propuesta, eso delimita una interacción entre dos partes, ¿no? Corrupta o presumiblemente corrupta. Oye, PNV, si nos votas a favor, lo que te ofrecemos son estos cargos. Sigue siendo igual de grave. Porque entonces ya había unas conversaciones, ya había sacamos a yo te ofrezco tal, con lo cual el PNV no era un partido, se supone, conservador en las Vascongadas, ¿o me equivoco? Era ¿no? Euskadi y ley vieja, decía. Ley vieja. Dios y leyes viejas. Euskadi es Dios para ellos, sé que la medida. Eso decía el racista de Sabino, al cual le dedican calles. Ese es que tiene calles y estatuas y casas y de todo, ¿no? Asombroso. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al PNV. No, es broma. Al PNV. Me estaba asustando. Al PNV nada de nada. El PNV ni agua. No para sustos en esta pedazo de canallas que han recogido las nueces de todo aquello que iba mal a España, desde el terrorismo hasta la corrupción del Partido Socialista. Hablemos un poquito de la corrupción del PP. De esa trama. Pero entonces un poquito no, porque hay mucha. No, pero vamos, comparado con la corrupción socialista, hay muy poca. No quiere decir que sea menos grave, pero hay muy pocos. Decimos en trámite. Pero históricamente no lo sé. No sé, históricamente, desengáñese. El PSOE son profesionales. Los otros son unos piernas. Yo opino lo contrario, Luis. Yo creo que los del PSOE son chapuceros y por eso los pillan. El PP es profesionalizado.
No, yo creo que el PP es mucho más localizado y de hecho las tramas que se les han pillado pues siempre han sido de mucha menor cuantía que lo del Partido Socialista. A mí lo que me preocupa es que la existencia de esas pequeñas tramas lo que ha hecho ha sido poner al PP siempre en la actitud de cuando sale una macrocorrupción socialista, véase caso de los ERES, que es que eso es incomparable con casi nada, pues entonces ahí resulta que decimos que nos parece muy mal, pero tampoco la perseguimos mucho. Y llega Juanma Moreno a la Junta de Andalucía y bueno, dice, no, yo no quiero ver entrar a, ¿cómo se llamaba? Griñán en la cárcel, hombre, está malo, él tiene una enfermedad grave, yo no le quiero ver entrar en la cárcel, y no ha perseguido desde la Junta de Andalucía la corrupción socialista. Y claro, la pregunta es, ¿no se persigue esa corrupción socialista enorme porque no quieren que el PSOE saque esa corrupción más pequeña del PP? Pues da toda la sensación de que estamos en esa situación. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar después del cambio de gobierno? ¿Va a perseguir un eventual gobierno de Feijóo la corrupción socialista? Pues a todos nos gustaría decir que sí, pero yo no sé si tengo fuerza moral para decirlo. A mí ya me suena a carpetazo, ¿no? Como, oye, hemos pasado una época oscura, ya no miremos nada de lo que hay atrás, ha indultado a su mujer y a su hermano, tampoco lo vamos a perseguir, ya al menos se ha ido a República Dominicana, no hagamos mucho. O sea, quiero decir, el Partido Popular también ya llegó con una mayoría absoluta la última vez y ¿qué hizo, no? Bueno, pero en este caso, pues se supone que si Feijóo llegara a gobernar, existe una posibilidad de que sea con el acuerdo con Vox, ¿no? Que supongo yo que no tolerará ese carpetazo. Es que esa posibilidad, don Luis, se antoja cada vez más distante viendo el comportamiento del Partido Popular. El Partido Popular está entregado al Partido Socialista y están planeando el pacto. De hecho, no solo están planeando, lo están blanqueando. Vemos titulares que salen de repente en el país, en el mundo, que dicen ¿debe la izquierda salvar al PP de las garras de Vox? Yo creo que están calentando el tema, van hacia esa reingeniería mental de la sociedad para decir, en un ejercicio institucional de regeneración democrática vamos a salvar España y no vamos a depender de los extremos, y los dos grandes partidos tienen que aliarse y la gente les comprará el discurso. Por eso Vox ganará en las siguientes, con mayoría absoluta, cuando la gente se dé cuenta del gran pacto de la traición. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis? Es una posibilidad porque en lo que siempre se dice, en Europa van de la mano y en Europa las situaciones similares se han resuelto con una gran coalición. Es una posibilidad, no lo engañemos, además no discrepan en casi nada. En el modelo autonómico, por ejemplo, que es la clave de bóveda de lo que pasa en España, no discrepan. Y luego ya tenemos indicios de un poco lo que dice Julián, de, bueno, pelillos a la mar, ¿no? Que es Moreno Bonilla en Andalucía. Moreno Bonilla no ha desmontado en absoluto la estructura del PSOE. Lo que ha hecho es llevársela a su terreno. Ha favorecido a los sindicatos llamados de clase, que eso sí que ya es un abuso de términos. No ha querido, como decíais, pues meterle mano a los socialistas, porque pobrecitos, porque bueno, en fin, aquí no ha pasado nada. Como le decía yo cuando estaba en Andalucía, hágame caso, señor Gavira, o sea, con ese talante apaciguador, ¿verdad? Entonces, bueno, la posibilidad está ahí, porque las semejanzas entre el PSOE y el Partido Popular son enormes. En casi todo coinciden. El PP le gusta decir que gestiona muy bien y los otros van siempre en vanguardia de lo ideológico y poco más. Y además el PP enseguida, en cuanto le sacan algún fetiche clásico, se acobarda. Oye, Franco, oye, por favor, no, perdón por existir y tal. En fin, entonces, ¿por qué no van a acabar llegando a un acuerdo? Porque además son grandes empresas también que hay que mantener. Bueno, vamos a ver qué es lo que veremos, sucede en las tengo la bola de cristal. Elecciones. Hombre, si gana las elecciones el PP, el PSOE queda a X escaños de distancia del PP, yo le vaticino que el PP gobierna en solitario, con abstención en la investidura del Partido Socialista. Si es al revés... no es una coalición, pero apunta hacia ello. Es una forma de decir... Claro, porque luego las leyes las van a tener que negociar. Claro, es una forma... ¿Y los presupuestos? Claro, como pasa ahora con Junts, que ha roto. Bueno, de aquella manera, cuando le convenga dirá que sí, como es lógico, porque ellos tienen un objetivo. Entonces, de algún modo, eso sería una especie de
coalición encubierta o como queramos llamarlo, que se trata de impedir que lleguen otros, en este caso Vox, evidentemente. Eso, y además es que yo siempre que digo esto, la gente todavía se escandaliza un poco. ¿Pero cómo va a pactar el PSOE o el PP con el PSOE? Bueno, no solo gobiernan juntos en Europa, en lo que es la estructura de la Unión Europea. Es que ya se han presentado como listas conjuntas en 8 países europeos. En Alemania, en Austria. Ya han ido a unos comicios con lista conjunta. Con esa misma falacia de un pacto por la regeneración democrática y demás, por salvar el Estado y tal. Entonces, la gente en España tiene que ser consciente que se está preparando todo. Y vemos a los tertulianos, vemos a los presentadores de televisión y vemos los titulares que salen de cómo se está fraguando eso. Deberá, es que me llamó mucho la atención que El País lo publicara. ¿Tiene el deber moral la izquierda de salvar al PP de las garras de Vox? Fíjate qué manera de presentarlo, ¿no? Y si os dais cuenta... Eso decía El País. Eso decía. Y si os dais cuenta, el discurso del PP siempre ha sido contra Sánchez. Siempre ha sido el antisanchismo. Porque cuando descabecen a la bestia... Bueno, claro, descabezan a la bestia, que se han encargado de solo dirigirlo contra Sánchez. Por eso la gente dice, no, lo importante es sacar a Sánchez. Porque el PP se ha encargado de personalizar el mal. Y cuando salga Sánchez y ponga una cara bonita ahí, o un técnico, o un algo, ¿qué les impide pactar con ellos? Ah, no, claro. Si se va Sánchez y se pone, yo qué sé, pues Juan Lobato. Juan Lobato. El Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Un Carlos tipo ahí Cuerpo, sí. bien afeitadito con sus gafitas, un técnico. ¿Qué les impide pactar con él? Para gestionar. García Sí. Paje no, porque le queda un poco grande el asunto. Pero sí, Carlos Cuerpo sería, por ejemplo, o incluso si me apuras, Óscar Puente. ¿Por qué no? Hombre, Para atender puentes, ¿no? No, eso sería un poco excesivo, ¿no? un poco excesivo, sí, quizá. No lo veo, pero bueno. Bueno, pero con un Carlos Cuerpo, un Juan Lobato, pues evidentemente, ¿por qué no pactar el PP? Sí, un sería- candidato aseado, que no esté salpicado. Habría que hacerle, eso sí, una investigación a fondo de que no esté salpicado por nada. Pues podría ser. No hay que descartarlo, ¿eh? O sea, las inercias de la partitocracia son enormes. Eso no debemos olvidar. Bueno, hablemos un poquito de Estados Unidos. Ya hemos mencionado el asunto de Venezuela, pero ayer digo yo que Trump estaría contento con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez compareció públicamente para decir que le vamos a dar 800 y pico millones de dólares a Zelensky, a mi amigo Volodymyr, decía Pedro Sánchez, que son 800 y pico millones para que Ucrania compre armas a Estados Unidos. Vamos, que ayer pues Pedro Sánchez inclinó la cabecita para hacer lo que Trump estaba exigiendo, que los europeos compremos armas para Ucrania y se las compremos a él, a Trump. Una jugada maestra, clásica. O sea, estamos en esa órbita de hace mucho tiempo, no sé. Llama la atención, don Luis, que mientras compramos armas a Estados Unidos para pasárselas a Ucrania, financiamos el lado ruso con la compra del gas. Claro, Ya no, es ya que- cada vez menos, ya también hemos obedecido en eso. Ya no y ahora, compramos gas ruso. ahora las empresas gasísticas españolas están comprando a Estados Unidos. Hay vigentes contratos que estaban firmados con los rusos y que van a seguir suministrando hasta creo que es el 2026 a finales algunos, pero ya los nuevos contratos se están firmando con Estados Unidos. Se llama imperio. Por Dios, ¿cómo va el Tito Trump a permitir Es una semejante jugada cosa? maestra. Y además, una cosa de fondo. Porque ya no es solo que le compremos a quién y hacia dónde fluye el dinero, es que esas compras se hacen en dólares, lo cual refuerza el dólar como la moneda reserva para intercambios internacionales, en detrimento de los BRICS y de las nuevas alianzas que estaban surgiendo en el este. Es una jugada absolutamente maestra que posiciona a Estados Unidos para los próximos 20 años otra vez. Parece baladí, pero que el comercio mundial se mueva en una moneda y no en otra es fundamental Sí, sí. para la supervivencia de Occidente. Sí, y que algunas facturas hay que pagarlas, ¿no? Pues esos apoyos a Palestina, esas cosas, bueno, sí, publicitariamente van por un lado, pero la realidad profunda va por otro, que es esto de que ese dinero que parece se le da a ese señor de Ucrania, en realidad se le está dando a otro señor más alto y más rubio, ¿no? Cosas del imperio. ¿A qué señor más alto y más rubio? A Trump. Pues claro, a Estados Unidos. Bueno, no a él, evidentemente, estos son, ni tampoco a Zelensky, son símbolos, ¿no? Bueno, sin dejar Estados Unidos, ¿qué les ha parecido el asunto de la información sobre el caso Epstein, donde
Yo tengo la sensación de que al final el Partido Demócrata ha terminado cayendo en una trampa del Partido Republicano o de Trump. La otra jugada maestra. Y ya han empezado a salir los datos del caso Epstein, los correos electrónicos que el Partido Demócrata reclamaba. No solo de lo que ha salido hasta el momento no hay nada contra Trump, cosa que ya intuíamos, sino que ya ha tenido que abandonar todas sus responsabilidades públicas un político demócrata, Larry Schumer, que fue ministro con Clinton y asesor de Obama, y que ese sí que tenía algunos correos con Epstein, pues hombre, de contenido sexual, ¿no? Fijémonos en esta jugada maestra, en esta sucesión de eventos. Trump hace campaña electoral diciendo, como una de sus, digamos, vanguardias en su programa electoral, que en cuanto llegue va a revelar los casos Epstein y va a decir quién tenía contactos, quién había pertenecido a esa trama, ¿no? Trump gana y de repente dice, no voy a publicar los archivos Epstein. Y sale todo el Partido Demócrata diciendo, eso es que está escondiendo algo, tenemos que presionar, vamos a por Trump, eso es que él está metido en el ajo. Presionan y resulta que Trump no está y están ellos. Es una jugada maestra, han caído en la propia trampa. Sí. Ha sido una jugada de ajedrez como hace mucho tiempo no había. Claro, ahora vemos que todos ellos están salpicados por el caso Epstein, como ya avisaba Trump, de que como ya avisaba Elon Musk, de que cuando levantaran la alfombra y se supiera el tema Epstein, mucha gente iba a ir para adelante. Pero es que la jugada de ajedrez me ha parecido fantástica. En vez de llegar a él, cogerlos y desvelarlos, ha esperado a que y movieran todos los resortes mediáticos y comunicativos para que se desvelaran y al final son ellos mismos. Sí, así es. Es una jugada muy hábil. Ha hecho recaer sobre él las sospechas y luego resulta que los que salen son otros. Está perfecto, claro. Todo el mundo piensa que Trump es un loco y que hace cosas sin ton ni son y que es un boca chancla que suelta una cosa pero luego dice otra. Todo pertenece a un plan tan bien hilado que es que se va a ir desvelando. Todo bien hilado. Ahora que el tío, evidentemente, no es ningún imbécil, pues yo creo que está claro, ¿no? No, pero no solo él. Es que tiene un equipo de gente que está pensando en esto constantemente. Y entonces, todas las puntadas sin dedal que aparentemente da, resulta que no son así. Resulta que ha terminado con 7 u 8 guerras. Va para descabezar a Maduro. Ha terminado los conflictos internos en Estados Unidos. Está consiguiendo derrotar al mal internacional en todas sus formas. Y todo el mundo piensa que era un loco que venía aquí a vociferar y a poner tweets incendiarios. Y es el político definitivo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la información que saque. Ya han votado a favor el Congreso, todos, republicanos y del Partido Demócrata, salvo uno del Partido Republicano, que no sé por qué ha votado en contra, y luego en el Senado, por unanimidad de republicanos y demócratas, se ha votado el sacar toda la información del caso Epstein. Ahora, yo sería un tanto cauto con respecto a lo que vamos a ver, porque ya saben ustedes cómo en Estados Unidos la costumbre es desclasificar cosas pero previamente editadas, es decir, los típicos documentos donde aparece tachado en negro la mitad del documento, frases aquí y allá, porque se considera que afectan o a la privacidad de las personas o a la seguridad nacional. Así que yo imagino que conoceremos algunas cosas, como ha pasado con el porrón de correos electrónicos que han liberado tal cual, pero que van a seguir todavía sin salir otras cosas. Es más, si está usted en lo cierto, don Julián, y es una jugada de Trump, pues entonces esa jugada posiblemente quiera reservarse parte de ella, ¿no? Al final, que lo que salga sea una parte de la información, metes un palo y te guardas otra por lo que pueda pasar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vienen elecciones dentro de poco otra vez, ¿no? Al año que viene las hay elecciones que saber de mitad usar de las mandato. Balas. Yo aquí pensando en alto, la víctima más pequeña de Jeffrey Epstein, ¿os habéis dado cuenta que era 3 años mayor que la víctima del profeta Mahoma? La de Jeffrey Epstein tenía 9 años y la de Mahoma tenía 6. Es incluso peor, ¿no? Sí, dentro de bastante mal, ¿no? Bueno, pero tampoco podemos asignar a épocas pasadas costumbres de sí, pero ahora, 6 ¿no? años, 9... Sí, 6 años parece un poco como parece un poco en cualquier tiempo y lugar, ¿no? Pero que me refiero que a fecha de hoy, pues si vemos que un señor cuarentón
se lía con una chica de 14, que diríamos, este tío es un pederasta, ¿no? Un pedófilo. Bueno, pues con una de 14 se casó Antonio Machado, Sí, porque es era que otra época. justo lo iba a decir, el caso de Antonio Machado. Entonces Ahí tampoco... ya en la línea... Yo creo que en 6 no hay línea. Pero No, es en un poco forzado. 6 parece El 14 que tampoco la hay mucha línea línea, no... pero bueno. Pero bueno. Invoco a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes, a los que les preguntábamos, ¿sabe Pedro Sánchez, estaba al tanto de lo que estaba pasando con la trama o no estaba al tanto de lo que estaba pasando con la trama? Teniendo en cuenta que la trama viajó a Marruecos para también hacer negocios en el país alauita, ¿es posible que Sánchez no estuviera informado? ¿Ustedes qué creen? No es posible. No es posible, ¿usted? Yo creo que no, tampoco. Es que me Bueno. parece, sería el colmo, vamos. Pues doña Carmen Carbonell, le doy la bienvenida y cuéntenos usted qué dicen los oyentes. Coinciden con nuestros contertulios en ese vaticinio. El 95% considera que no es posible que teniendo en cuenta pues cómo estaba relacionado con los viajes oficiales no tuviera idea de lo que estaba pasando en Marruecos. Hay un 4% que dice que sí es posible y hay un 1% que no lo sabe. Claro, necesitaremos más pruebas y en ese sentido pues supongo que esa gente dice que no lo sabe, ¿no? Que no tiene información cierta al respecto y por tanto no se quieren mojar. En cuanto a los comentarios, don Luis, en Twitter, alguien que se hace llamar Canino Excelsior dice: nadie hace nada en la mafia sin la aprobación del padrino. Esteban Blasco, que es uno de nuestros habituales, dice: a que cada vez se entienden mejor las concesiones de Sánchez a Marruecos. Y dice concesiones, por no llamarlas directamente traiciones a España. En el chat de YouTube, Piñero del Saber nos avisa, dice que nos queda mínimo hasta el 27, hasta 2027, para rendir pleitesía a Pedro Sánchez. No sé si hay que mentalizarse, hay que llorar por las esquinas, como nos dice el propio oyente a través de este mensaje, o qué. En las publicaciones de YouTube, Ángeles María Bartolomé Paje dice que Pedro Sánchez no ha ignorado nada de nada, lo sabe todo el mundo. Conocía el percal del personal con el que trataba y añade que no hay más que mirar a Cerdán, quien con un sentido de democracia de Estado, entre comillas, supedita el Estado de Derecho a los destinos de un país y negocia con un prófugo de la justicia. En este caso, lógicamente, se refiere a Carles Puigdemont, al fugado de la justicia. Termino con un comentario de Serrano 880, que nos deja en publicaciones de YouTube, que dice que con toda probabilidad utilizarán al ministro de Relaciones Exteriores como cabeza de turco para todas estas cuestiones, a menos que pues se haga alguna prueba clara y robusta. De hecho, apunta directamente al Mossad como fuente fiable de estas pruebas, don Luis. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Muchísimas gracias. ¿Qué me trae usted Luis, ahí? yo le traigo un libro que he tenido el honor de prologar, que se titula La cara de la moneda, luces y glorias de España, cuyo autor es el zaragozano José Antonio Solans Bascuas. Y es un libro de historia que creo que le puede interesar, así que le hago entrega del mismo. ¿Sobre qué? ¿Sobre la numismática española? No, sobre la historia de España, sobre batallas, personajes, evolución de los reinos, en fin, bueno, un manual creo que interesante que recomiendo a nuestros oyentes. Muy bonito, don Luis, la portada donde sale el Real de A8 y dice Eso la leyenda, en la leyenda de la moneda, Utraque Unum, dos mundos que son uno. Sí, eso es. Es decir, el Real de 8 representaba la unión del viejo mundo y el nuevo. Y los dos Bueno, esferas pues que muchísimas gracias. Pues ahí- y gracias ahí a queda eso. don José Antonio Solans, La cara de la moneda, con prólogo de Iván Vélez. Eso es.